noches para todos, bienvenidos a todas las voces. Al fin viernes, estamos terminando una semana muy movida, sobre todo en el ámbito político, en el ámbito de la justicia, porque esta semana cerró definitivamente el llamado caso Orsi. Y hoy les proponemos poner sobre la mesa un tema que quedó en debate, porque el caso Orsi y también Romina Celeste Papazo terminaron con eso de la víctima no miente, echaron por tierra lo de la víctima no miente. Y en Uruguay la violencia doméstica es realmente un problema. Las mujeres sufren violencia doméstica, vivimos en una sociedad machista y también hay denuncias falsas, porque hay mentiras, porque la mentira existe, porque hombres y mujeres mentimos. Pero ¿qué pasa entonces con la ideología de género? Con esto del te creo hermana. ¿Por qué una ley que se hizo para crear igualdad y justicia para algunos provoca todo lo contrario? De estos temas vamos a hablar en la noche de hoy, así que arranca todas las voces. El debate en serio. La ley 19.580 sobre violencia hacia las mujeres basada en género está vigente desde enero de 2018 y si bien hace tiempo existen planteos para modificarla, el caso de la falsa denuncia contra Yamandu Orsi reavivó la polémica. Las denuncias de violencia de género no tienen consecuencia para las víctimas. O sea, puedo decir lo que se te cante la gana, que la ley de género te protege y te cuida. Las voces críticas hacia la ley objetan esencialmente dos aspectos: que hace prevalecer los dichos de la denunciante por sobre el denunciado y que prevé una indemnización económica de hasta 12 sueldos, lo que afirman puede favorecer las denuncias falsas. El escándalo de la denuncia contra Orsi, que terminó con la imputación de Romina Celeste Papazo y la condena de Paula Díaz, reactivó el debate sobre si es necesario modificar la ley, como lo plantean Cabildo Abierto y el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. La ley se suponía que era para evitar la violencia doméstica, bueno, está generando mucho más violencia. La ley 19.580, como ninguna ley, es sagrada e intocable. ¿Qué efecto ha tenido esta ley en 6 años de aplicación? ¿Es cierto que genera indefensión para los denunciados? ¿Es buena la respuesta que da el sistema de justicia ante los casos de violencia de género? El tema está planteado, voy a saludar al panel que en la noche de hoy tiene una incorporación porque Raúl Castro está enfermito, así que le vamos a mandar un saludo, pronta recuperación. Pero tenemos hoy a Andrea Atuana, tiene un amplio currículum, pero sobre todo la conocen ustedes por dirigir la ONG El Paso, por ser feminista. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Cortito, ¿hay que cambiar, modificar la ley de género? No hay que modificar la ley y me parece que es un debate intencionado en donde se cuela el problema que algunos creen que tiene la ley 19.580 con la denuncia Orsi, que no tiene nada que ver con la ley. Orsi fue denunciado penalmente y además está clarísimo que las falsas denunciantes están hoy enfrentando la justicia por lo que hicieron, o sea que eso que uno denuncia y no pasa nada no es cierto, y a Orsi legalmente no le pasó absolutamente nada. Tomás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Vos? ¿Cómo están? Bueno, para mí primero la ley no es la culpable de este grave problema que tiene el Uruguay, que es la violencia de género. Ustedes saben, hay una denuncia cada 12 minutos en el país. Quiere decir que mientras hacemos este programa, 5 mujeres van a ser afectadas por violencia de género. Es uno de los problemas más graves que tiene el país. Les voy a dar solo un dato, después les voy a decir más. Sí, el 37% de las mujeres uruguayas vivieron una situación de violencia en la infancia. 540.000 mujeres mayores de 15 años sufrieron violencia de género en Uruguay. Rodolfo, ¿hay que modificar o no la ley? No, no hay que modificarla, hay que derogarla. ¿Por qué? Hacerla desaparecer. Es una ley maldita. Ha invertido la relación absoluta que debe haber en la concepción del delito y en los derechos de las personas. Ha violentado la igualdad. En el panel hay opiniones diversas, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Natalia Fernández, ella es abogada experta en violencia de género, integrante de organizaciones civiles que trabajan la temática, también largo currículum, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y Enrique Moller, ex juez, ex fiscal y actual presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Buenas Bienvenido. noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, la organización que usted ahora está dirigiendo planteó, ¿no?, que hay que modificar la ley porque viola principios de igualdad. ¿Por qué? Sí.
Mire, hay que partir de la base de que tenemos una Constitución de la República, en el artículo 8, donde se establece que las únicas diferencias son las virtudes y los talentos. Todo lo demás es igualdad. Entonces, esta ley lo que hace es, si bien es cierto, está bien que se proteja a la mujer, el tema es que crea las desigualdades en cuanto a las partes procesales y en cuanto al ámbito de interpretación, en cuanto a la valoración de la prueba, el tema del artículo 80, que es muy polémico, y a su vez con la irresponsabilidad cuando se hace una denuncia que resulta ser falsa. Entonces, esas son prácticamente los puntos que estos dos proyectos, el de Cabildo Abierto, que lo vi hoy hace un rato, sí, y el de Subía, que lo vi ya hace unos cuantos días, pone énfasis en la modificación de algunos artículos. No de todos, o sea, son 4 o 5 artículos nomás, que justamente van hacia ese ámbito. ¿Esto qué ha generado? Que, digamos, yo hoy vengo como presidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Nosotros venimos trabajando este tema de hace un tiempo. Es una asociación nueva, hace 3 años y pico que estamos digamos, en funcionamiento, ya tenemos unos 150 socios y como directiva hoy por hoy, y antes que también lo fui, somos la caja de resonancia de lo que le pasa a los operadores, o sea, abogados, colegas, en los distintos ámbitos judiciales en que se tramita esta cosa. A mí ahí lo que me queda la duda, cortito, es el problema, entonces, para ustedes es la ley claramente, pero ¿cuánto influye también los que mienten? Y también si el sistema está respondiendo como debería. Mire, yo creo que hay una gran carga de trabajo en la mayoría de los juzgados, eso no cabe la duda, de juzgados y fiscalía. Se ha intentado, digamos, crear juzgados especializados, que está muy bien, porque eso, la especialización da que uno pueda ejercer mejor. El problema es que si no hay recursos, la cosa se complica. Y creo que en todo el país no debe haber más de 4 o 5 juzgados de violencia de género, más o menos creados, en el interior sobre todo. Pero lo importante acá es, digamos, que los puntos ya están focalizados en donde está el problema y donde se crean las dificultades en la parte operativa. Eso está claro. Entonces, a eso es donde nosotros queremos que se le meta diente. ¿Entiende? Bien. Fernández, ¿hay que modificar o no la ley? Entiendo que no. Esta ley es de alguna forma una ley correctora de desigualdades. Las situaciones que son diferentes no pueden ser interpretadas desde el principio de igualdad que el doctor trae. En realidad, cuando nos vamos a las estadísticas que uno de los panelistas trajo a colación desde el inicio, es una realidad para nuestro país que hay una mujer, más o menos llevamos este año, que fue asesinada en un contexto de violencia de género cada 15 días y también tenemos también en un contexto de violencia doméstica 4 niños, no quiero equivocarme en este sentido, y si empezamos a pensar en derogar esta ley o parte de ella, estaríamos desintegrando la percepción integral que tuvieron los legisladores después de largas discusiones legislativas sobre cada uno de los artículos que fueron colocados allí y que entendieron que era la mejor forma de proteger a las víctimas de violencia de género. Entonces, entiendo que a veces ocurren hechos en la sociedad que son mal manipulados, mal interpretados. Parte de la presentación del programa de hoy trae a colación el caso Orsi, si podemos llamarlo así, que fue un caso en lo que se denunció fue lesiones. No fue una situación por la que el mencionado fuera denunciado por violencia de género. Está directamente vinculado porque a través de Romina Celeste Papazo se vio que efectivamente las víctimas mienten. Incluso prepara a una víctima con algunos argumentos y diciendo específicamente, con esta ley a vos no te va a pasar nada. Entonces, el caso Orsi es el paraguas, ¿no? Pero esta semana vimos que en definitiva ahí hay un problema, o por lo menos queda un blanco para poder debatir. Por eso también ponemos el tema sobre la mesa, más allá de que ya está planteado, ¿no? Igualmente me parece que es importante poder distinguir que, si bien está vinculado por la difusión mediática y qué valor que tienen los medios de prensa justamente en poder aclarar una cuestión que tiene que ver con una denuncia penal, como podría hacer cualquier hombre o mujer que reciba lesiones, que fue el delito por el cual
Orsi fue denunciado y otra cuestión tiene que ver con las denuncias por violencia de género que la señora Romina Papazo en su trámite ante la justicia, ella entiende que sabe cómo funciona el sistema y cómo lo puede hacer fallar. Bueno, tanto no funciona porque de hecho en algún momento eso sale a la vista y también han ocurrido otras situaciones de violencia de género en nuestro país, en este año, en el año pasado, que tomaron prensa y donde también quedaron a la vista que cuando se trata de manipular el sistema de justicia de alguna forma lo puede purgar. Que eso realmente creo que es un valor que tenemos que rescatar porque hay algunos mensajes que llevan a perforar lo que es la seguridad jurídica en nuestro país. Porque estos mensajes que llevan las víctimas de violencia se ven ante esta situación. No me van a creer, entonces no voy a denunciar. Y me parece realmente peligroso que se le dé cuántos minutos de prensa a una situación como esta y no estamos hablando de el fallecimiento de una mujer en situaciones muy crueles realmente. Vamos a hablar de eso de una mujer en esta semana. Igual podemos decir, los medios de comunicación hemos tomado el guante de generar conciencia también en este punto y de hecho se informa y se le da espacio, ¿no?, a los femicidios. Pero me quiero quedar con esto que decía, para ustedes claramente no hay diferencia entre hombres y mujeres ante la ley. No. Digo, de ahí parte una de las diferencias de argumento. Por eso los focos están ya se sabe cuáles son 4 o 5 artículos que hay que tocar, porque el problema es que ahí es donde se hace la diferencia y se crean los problemas para el ejercicio, porque yo simplemente le digo esto. Le voy a leer el artículo 46, en la última parte es chiquito. Mire lo que dice. La valoración de la prueba siempre se hace en base a lo que el CGP marca, que son, entonces dice así: en todos estos casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión. Perfecto, la opinión. Esta es una palabra que en definitiva debería decirse diferente, porque en realidad es su testimonio. Entonces dice, no será válido, y acá viene varios de los problemas, utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de su testimonio. O sea, cuando usted va a enfrentarse a esto para decir, entiendo que era el testimonio, y póngale una cámara Gesell nomás, donde se están manifestando en forma, digamos, donde ninguna de las partes puede estar presente, sino que lo ven a través de cámaras, a un interrogatorio. Y bueno, ¿usted cómo puede atacar después eso porque el testimonio le pareció que no era verosímil? Si le está diciendo que no se puede utilizar argumentos técnicos, y usted va a tener que basarse en técnico. Entonces, eso es parte del tema. Bien, Rodolfo. Sí, acá hay un problema, digo, que es un tema ideológico, ¿no? Se habla de ideología de género. ¿Eso es lo que para vos está detrás? Para mí es lo que está detrás. Siempre pienso en Macbeth, las brujas de Macbeth, la primera intervención que tienen en la obra, es en el acto 1, escena primero, lo bueno es malo, lo malo es bueno. Es la inversión total de todos los valores, que es lo que ha derivado de esta ley. Porque hay una vasta confusión, gracias a esta ley, y es creer que el varón asesina o el varón roba, o la mujer asesina o la mujer roba. Ni el varón ni la mujer, el asesino es el que asesina, el ladrón es el que roba, independientemente de si es mujer u hombre. Hoy dijiste que esta ley había que derogarla, me quedó pendiente, totalmente. Pero que no exista más una ley de género. No tiene que existir ley de género, porque la realidad muestra otra cosa. La realidad es que hay asesinos, hay ladrones, hay víctimas, que son hombres y son mujeres, son niños y son niñas. Andrea. Bueno, sobre esto. Varias cosas, ¿no? Nosotros no hablamos de ideología de género, no sé quién cree en la ideología de género. Nosotros hablamos de categoría de género, hay teorías académicas vastas que han desarrollado qué es la perspectiva de género, que es mirar el mundo analizando las desigualdades existentes entre varones y mujeres, que es innegable que en la historia las mujeres hemos sido absolutamente relegadas, sometidas, pisoteadas. Es innegable que en el Uruguay de hoy la brecha de género sigue existiendo. Digo que es innegable porque hay datos estadísticos. No hablamos de ideología, sino que hablamos de
datos estadísticos, fuentes e investigaciones. Pero además, quiero decir, entonces, cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿qué decimos? Que las mujeres y los varones no estamos en pie de igualdad. No estamos en pie de igualdad en ningún ámbito, mucho menos frente a la ley. ¿Qué pasaba antes con las mujeres antes de esta ley y de la 17.514? Las mujeres no tenían ninguna posibilidad, la policía las mandaba para la casa. Señora, resuelva los problemas en su casa, hágale una buena comida a su marido. Y quiero decir algo muy importante del testimonio de los niños. Cuando se pone esta prevención de que no se puede utilizar ningún argumento técnico para disminuir el testimonio de los niños, es porque se han inventado pseudoteorías sin bases científicas, como por ejemplo la alienación parental, que hace que muchas veces se termine desestimando todo lo que dice el niño, diciendo que está siendo manipulado. Y hoy estoy acompañando un caso de 2 niños de 9 y 11 años que fueron desterrados de su hogar, sacados en contra de su voluntad, llorando, de al lado de su madre, porque el juez y los peritos entienden que la madre está manipulando la cabeza de esos niños en contra del padre y eso hace que los niños no quieran visitar al padre. ¿Pero en ese caso la ley de género no se aplica? La ley vigente. Bueno, justamente como tenemos la otra ley, la de la corresponsabilidad en la crianza, que nos ha hecho mucho mal, tenemos jueces hoy cometiendo estas aberraciones contra los niños. Es tortura separar a un niño, sacarlo de su casa, de su cama, de su figura de apego. No es de esa manera. Y además tenemos 2 niños asesinados por estar en tenencia compartida en este año, ¿verdad? Cuando a los niños hay que protegerlos. No se los puede dar tenencia compartida con un agresor. Pero entonces la justicia, me quisiera detener en esto, ¿no? ¿Cómo está funcionando también hoy la justicia? Horrible. Con la legislación que tiene. Horrible, porque no se ha presupuestado a la ley. Todos los problemas que tenemos es porque no se le ha presupuestado a la ley. Entonces, no hay garantías para nadie. Pero primero, no hay garantías para las mujeres y para los niños. Tomás. Para ningún ciudadano hay garantías. Para ningún ciudadano en ningún aspecto. No hay que ser mujer u hombre. En este país no hay garantías. La justicia no funciona. No hay seguridad. A ver con los operadores sobre este punto. Moller. Y no, por supuesto que nosotros estamos justamente en esta lucha para tratar de que se puedan modificar aspectos que, como ya le dije, están identificados y por eso hay 2 proyectos en este sentido, porque justamente las garantías son lo que nos falta, porque desde el partido que ya no hay igualdad, digamos, porque esto lo desequilibra con estos artículos. Como Está bien, pero hay algunas otras cuestiones que funcionan mal. Por ejemplo, las pericias. Yo he seguido algunos casos particulares en los que claramente queda en evidencia que hay una justicia para ricos y para pobres, porque la gente que puede aportar pericias, pagárselas y sumar al caso, se termina salvando. Ahora, el que no tiene plata para pagar eso y defenderse solito... Cuando se encuentra el caso de abuso sexual, eventualmente, y algunos algo similares en la justicia, si usted no tiene plata para pagar peritos y para poder defenderse en base a esos argumentos, a usted se le complica. Esa es la pura verdad. Los defensores de oficio luchan como pueden con el poco presupuesto que tienen y con algunos técnicos que son del ITF y nada más, porque no pueden pagar por afuera. Ahora, el que puede pagar también va a tener problemas porque la ley interpreta de esta forma como yo le leí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? La justicia que más o menos se puede llevar adelante es la justicia que puede pagar. Esa es la pura verdad, pero lo han dicho ya varios antes que yo, porque estos son procesos muy caros, sobre todo por los técnicos. Fernández, ¿usted ha visto algo así? Un poco en línea con la pregunta inicial que hubo para el doctor, es importante poder distinguir que en el marco de esta ley, las medidas de protección que se deben de aplicar son aquellas que están en línea con el principio precautorio para proteger a las víctimas ante una denuncia de violencia. Cuando una víctima hace una denuncia, en el momento en que realiza la denuncia va a ser informado un juez de familia especializado que va a tomar esa medida de protección y en ese mismo momento también se debe informar al fiscal que va a analizar si los hechos tienen un rango de verosimilitud suficiente como para iniciar una investigación. Lo traigo puesto que traía el doctor sobre, por ejemplo, los delitos de abuso sexual. La realidad nos marca que de todas estas denuncias, que ya mencionaron los números que manejamos, sí ocurre que en prácticamente el 100%, por aplicación del principio precautorio, va a haber una medida de protección para ese que va a
mantener alejado ese denunciado. Una medida de alejamiento, de no comunicación, incluso una tobillera si estamos ante una situación de alto riesgo para la cual necesitamos técnicos suficientes, que es lo que necesita esta ley, recursos para tenerlos. Y además debería de poder en 72 horas, como lo dice la ley, el juez citar audiencia para que el denunciado tenga la oportunidad delante del juez de poder probar, bueno, si se le imputan determinados hechos, cómo fueron esos hechos. Y también a la víctima se le va a preguntar por qué circunstancias está allí. Eso está en la ley. ¿Se está cumpliendo? No. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y de ahora volvemos al ámbito penal, porque dijimos que esta misma denuncia por violencia también iba al ámbito penal. La realidad es que por la falta de recursos, y el doctor seguramente va a estar de acuerdo conmigo, la Fiscalía archiva un número enorme, un porcentaje gigantesco de esas denuncias, porque no tiene recursos para poder ahondar en esos hechos y tienen verosimilitud para llevar adelante una investigación. Y, lamentablemente, el argumento muchas veces es porque todo tiene varias aristas, una situación de violencia de género. Por ejemplo, bueno, si se archivó es porque no pasó. Entonces, si no pasó, resulta que lo que se había denunciado no fue real. Esto es muchas veces la interpretación que se hace. La realidad es que se da de esta manera. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿Vos estás queriendo decir entonces que hay casos que se archivan, pero que en verdad sucedieron? Sí, claro. Pero eso, el doctor, que es abogado como yo, sabe que muchas veces no se trata de si pasó o no pasó, sino si se pudo probar e incluso en la situación que estamos hoy, si fue investigado o adecuadamente investigado. Decías, por supuesto, Andrea. Claro, porque nosotros tenemos muchos niños, por ejemplo, que relatan, plantean todo. Se hace un informe del equipo de salud o se hace un informe del equipo territorial que lo atendió y la pericia le da negativa. Y ahí tenemos un caso archivado de un niño que, por suerte, tenemos la ley y el CNA que lo protege y no vuelve a vivir con el abusador. Pero es un niño que relata muy claramente y con indicadores muy claros que el abuso sexual lo vivió. Antes, ¿qué pasaba? Antes de todo esto, bueno, mientras se probaba y mientras el juicio seguía, los niños seguían conviviendo con los abusadores, con las violentas, con los violentos. Eso no puede pasar. Tomás. ¿Ustedes saben quiénes sufren más la violencia de género? Recién hablaban acá de los niños. Los niños y los adolescentes. ¿Ustedes saben por qué? El 40% de los casos de violencia ocurren delante de los niños, delante de sus padres. Una madre maltratada, golpeada, gritada. Eso es lo que ven los niños y los adolescentes. Lo que es gravísimo, ¿por qué? Porque esos niños que crecen así creen que esa es la vida normal. Creen que la vida normal es que el padre le pegue a la madre, que eso es normal. Y ese niño, si no recibe el tratamiento y no recibe el cuidado y la protección, después de una denuncia que la madre, para llegar a la denuncia, ustedes no creen que es tan fácil, acá hablamos de denuncia de violencia de género. Hay que saber lo que es el sufrimiento de una persona que sufre violencia de género hasta que llega a hacer la denuncia. Y después está este problema de los niños. 228.000 niños y adolescentes sufren esto hoy por año en Uruguay. Miren la cifra de la que le estoy hablando. La ley será importante, se puede cambiar, pero este es un tema gravísimo. Rodolfo. Sí, la violencia lamentablemente ha crecido en el país en todos los aspectos. Circunscribirla al género me parece que es el encuadre que tenemos en la conversación de esta noche, pero ha crecido en todos los aspectos. Todo el tiempo ha crecido la violencia. Yo no entiendo por qué parcializarla al tema de género exclusivamente. Pero vos no ves que hay efectivamente un problema para las mujeres en cuanto a la violencia que sufren dentro del ambiente familiar, dentro de su propia casa. Pero sí, pero hay un problema para las mujeres y para los hombres también. Hay problemas para todos. La violencia es una mancha que nos ha manchado a todos. Hay muchos más ladrones, hay muchos más asesinos, hay muchos más agresores por causas baladíes, por causas sórdidas, por lo que fuera. Estamos en una situación de bancarrota moral, de decadencia total. Entonces, ¿por qué hacer una ley parcializada? Estamos en un momento horrible. Están acá opinando, pero quiero plantearles también un tema a propósito de esto que hablábamos del sistema, porque me parece que
capaz que los que están del otro lado de casa dicen, ojalá que nunca tenga un problema con la ley, porque si caigo ahí voy a tener graves problemas para poder defenderme, para poder presentar en todo caso si necesito alguna pericia. Entonces, hablamos un poco de la justicia de ricos para pobres, de ricos y pobres. ¿Creen también que hay inocentes presos hoy? Mire, no sé, ¿quiere tú? Moller, arranque usted, por favor. Yo creo que hay, sí, quienes han sido responsabilizados y la aplicación de esta ley es parte de este tema. Y sobre todo por la forma como está conformado estos principios que yo le digo, de la valoración de la prueba. Entonces, yo creo que sí. Y yo he tenido oportunidades de trabajar con personas que han sido investigadas, que han sido algunas procesadas y otras están en camino, procesadas, formalizadas, como dice el código y otros que están en camino, y realmente el panorama que se ve es que va a terminar en una formalización, porque es muy difícil poder destruir, por ejemplo, como yo le decía, por este tema de las pericias y de cómo se valora. ¿Y usted está convencido que es inocente? Yo estoy convencido. En lo que yo estoy diciendo, sí. No digo para todo, por supuesto, ¿no? O sea, casos que conozco y casos que, a su vez, nos traen a la asociación, digamos, como crítica, para que tengamos en cuenta los efectos de poder manejar estas reformas de esta ley. Fernández. Yo pienso que es necesario además hacer un comentario, creo, respecto de la intervención del panelista, en relación de que nunca escuché a una mujer decir lo maté porque era mío, o como uno de los últimos casos que tenemos, todavía no tenemos una sentencia, creo, de condena, donde se le dio muerte a una mujer, pareja del homicida, 60 puñaladas, y dijo que lo hizo por amor. Repetir estas cosas hace que naturalicemos entonces, que podamos entender que hay hombres, no todos los hombres, que creen que la mujer es su propiedad y entonces tienen derecho a quitarle la vida cuando esta mujer no se comporta con los parámetros que las mujeres deberíamos de aceptar en sociedad, son los roles de género que nos corresponden. Bien. Y en relación a esto que comentabas de la justicia para ricas y para pobres, la realidad es que volvemos, y me gustaría tener otros argumentos, pero es reiterativo también, y los tengo, respecto de la defensa. La realidad es que el Poder Judicial depende de un presupuesto, y para tener una buena defensa y que no tengamos esta distinción entre ricos y pobres, es necesario que haya una cantidad de defensores suficientes para todos, para las denunciantes, para los denunciados, para los niños cuando participan y además especialmente los niños defensores que estén formados en el derecho de la infancia. Me consta que desde nuestra facultad no salimos con esa formación, como no salimos también con la perspectiva de género que implica el análisis crítico del derecho para poder aplicar y no la ideología de género como se dijo en otro momento. Entonces, justamente para que no hayan estas inequidades y tener que estar hablando de una justicia para ricos y una justicia para pobres, es necesario brindar a quien corresponde, porque no será solamente al Poder Judicial, también a la Fiscalía y a otros actores técnicos que están dentro del sistema de justicia, para que esa justicia llegue para todos, para que todos tengan su oportunidad de acceder y de probar qué fue realmente lo que ocurrió en esa situación. Rodolfo, pedí la palabra. Acerca de la propiedad, el hombre que dice, la maté porque era mía, todo delincuente, asesino, ladrón, cree que el otro es propiedad de uno. Yo le quito la vida a otra persona porque tengo derecho a hacerlo. Eso lo hacen todos los días. Hay matanzas de gente que es asaltada. Hay gente que cree que el auto de otros es su propiedad y se lo roba. Quiere decir que no es un caso específico de porque sea hombre respecto de una mujer, es porque está extraviado moralmente, está cometiendo un delito. Vuelvo a decirlo, Vivi, no hay un hombre que mata, hay un asesino, no es necesariamente un hombre. Bueno, ¿por qué una ley de violencia basada en género? Porque el 76,7% de las mujeres uruguayas refiere haber vivido alguna situación de violencia basada en género en su vida. Y eso es diferente, ser víctima de violencia de género es diferente a ser víctima de cualquier otro delito. ¿Cuál es la explicación? Las relaciones de poder
tú habrías hoy hablando de el machismo, una sociedad machista, que no hemos logrado transformar esas relaciones sociales. Entonces, sí necesitamos una ley porque si no tenemos esta ley, lo que sucede es la impunidad. Yo hoy lo que veo, cada uno ve la realidad de donde está, yo hoy lo que veo acompañando niños, niñas, adolescentes, mujeres en Montevideo y en todo el país, es que los niveles de impunidad son muy altos y que los abusadores sexuales no terminan condenados. Se van a otro lado, siguen abusando de otros niños y niñas porque el estándar de prueba es muy alto. Entonces, no es cierto que el estándar de prueba es bajo y que cualquier niño dice mi papá me abusó y ya va preso. Eso no es cierto. Realmente lo que sí necesitamos es formación. Necesitamos equipos periciales que sepan interpretar los indicadores, que sepan verificar el relato, que sepan ver cuáles son los efectos de ese abuso sexual y de esa violencia. Bueno, son temas que ocurren sin testigos. Tuvimos ahora 2 o 3 fallos polémicos, ¿no? De abusos en Rocha, también en el norte, con abusadores que los mandaron con prisión domiciliaria para su casa, ¿no? Que generaron incluso en Aguas Dulces una movida social y se revirtió esa decisión porque hubo una apelación, pero digo, hay casos, está a la vista. Quería cerrar. Solo quería decir que cuando Romina Celeste dice que vos denunciá porque con esta ley no te pasa nada, está claramente de que eso es mentira. Hoy, ¿dónde está Romina? ¿Dónde está Paula? Están enfrentando un juicio penal. Entonces, no digamos ni repitamos cosas que no son así. Las denuncias falsas que se dicen, primero que no hay una investigación, una fuente con una fuente realmente verificable, ¿no? De cuántas son esas denuncias falsas. Y después... Está bien, pero vos no ves, porque ahí creo que hay un punto también, vos no ves que efectivamente se están, o sea, hay gente que está mintiendo y está usando, se está aprovechando de la lucha social para efectivamente mentir, porque, por ejemplo, han habido casos en el sistema político. El diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez, que tuvo 2 denuncias, dejó su banca. Una denuncia terminó en un escrache público, ni siquiera llegó a la justicia. Y otra la terminaron retirando. Y él, que fue una persona que apoyó, por ejemplo, hoy dice, la verdad que después de lo que yo viví, tengo que decir que realmente hay que pensar un poco más cuando se habla de violencia doméstica y de género, porque hay gente que en definitiva termina en una situación pero hay un que no es doble real. también. O sea, porque hay gente que de verdad se está aprovechando de lo que está planteado. Sí, pero hay un doble código, si me disculpás, hay un doble código también, porque en el propio Frente Amplio tenemos a una mujer que denuncia acoso y no va a la justicia el propio partido. Lo prefieren arreglar entre ellos. Eso es otro código. La misma fuerza que promueve esta ley y que la propuso, porque la ley es una iniciativa del MIDES, del primer gobierno del 2016, 2015. Otra vez el MIDES, pero no solo el MIDES. Pero digo, fue una iniciativa que la mandó el MIDES, a través del gobierno, la mandó al Parlamento. Bueno, y ahí tenemos un doble código. Ese que tú señalabas, el del diputado Núñez. Y el sí, pero también hay otros, ¿no? Este año tuvimos el de Olmos. El de una diputada que denuncia un acoso y que empiezan a dudar de ella y que no van a la justicia. La palabra de ella no vale. Acá la ley quedó en suspenso. Entonces, ¿qué es lo que decís? Que hay un doble código. Hay un doble código. ¿Querías terminar, Andrea? Sí, quería decir que, por ejemplo, ese caso, desde mi punto de vista, fue muy, muy mal manejado y que por más que el Tribunal de Conducta diga una cosa, no queda claro si la situación sucedió o no sucedió. En el caso del otro diputado... Olmos. En el caso Estás de Olmos, hablando tú. Sí, y en el caso del otro diputado, yo no sé. O sea, decir tan livianamente que no existió violencia basada en género, yo no lo podría decir. Una cosa es el escrache y otra cosa es la ley. Me parece que es bien importante separar. Claro, pero retiró la denuncia. Sí, pero fíjate que aquí hablamos un caso, 2 casos, 3 casos. Hay 700.000 personas en Uruguay afectadas por violencia de género. Mujeres, adolescentes, niños. ¿Hay presupuesto? No. ¿Estamos preparados realmente, coordinados? Miren, aquí está el Ministerio del Interior, las intendencias, las organizaciones sociales. Está bien, Tomás, el MIDES. Pero miren... Sobre esto que hablábamos, la denuncia falsa.
La denuncia falsa existió y existe siempre, Exacto. no es de ahora. No hay una denuncia falsa por esta ley, pero no hay denuncia falsa solo por el tema de violencia de género. Hay denuncias falsas, el doctor me puede confirmar, en todos los ámbitos de la justicia y en todos los ámbitos de los delitos. No inventemos de que la denuncia falsa surgió Eso ahora del por género. esto. La denuncia falsa existe siempre en la justicia, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta con mucho cuidado. ¿Existe siempre en todo? Moller. Denuncia falsa siempre ha existido, eso no hay duda. El tema es la sanción que tiene, que para cualquier mortal que no esté incluido en esta ley es la calumnia o la asimilación de delito, eso está claro. Acá la ley lo que hace es, si se presenta con cierta verosimilitud, indudablemente no hay responsabilidad. Ese es el otro problema que hay. O sea, se queda impune ese acto que después se prueba que no era cierto. Entonces, que es uno de los puntos que también, que tanto el proyecto de subida como Cabildo Abierto tratan de modificar. ¿Por qué se da eso? ¿Sí? Para no generar la impunidad, ¿entiende? Sí, y lo de los 12 sueldos, o sea, el factor económico que introduce la ley. El famoso artículo 80. Yo soy doliente de ese tema. Fue en la última audiencia que hubo el caso Penades, donde hubo 5 acuerdos. Me pasó a mí, que los pasó a todos, de los que estábamos ahí, que estaba el acuerdo hecho, perfecto, negociado con la Fiscalía, las víctimas dieron su opinión, pero cuando llegó el momento de dictar la sentencia, la Fiscalía dijo que se había olvidado de poner el artículo 80 en el acuerdo. La parte de las víctimas, por supuesto que intentó que el 80 se cumpliera, a pesar de que no cabe para este tipo de delitos. Y bueno, cuando se generó todo este tema que hubo, o sea, sinceramente, hasta tuve que gritar y golpear una mesa, porque en definitiva esto era una locura lo que estaba pasando. ¿Pero por qué? Porque ingresó un artículo para ese tipo de temas cuando era un acto de corrupción. No era por un tema sexual. ¿Entiende? Entonces se estaba mal aplicando esta ley para mi manera de ver las pero cosas. con lo de Taroco, dice usted, no con las víctimas de Penades, claro, con alguno de los, yo digo esa parte de los que es la que me colaterales. tocó a mí, claro, sí, lo de Taroco y los 5 más. Y aplicar ahí la la ley. aplicación fue, digamos, por una razón de, como el doctor Juan Fagundes dijo, que había una extorsión, porque claro, si yo no lo hacía, mi cliente iba en cana, ¿entiende? Así de la realidad como le estoy contando. O sea, usted se sintió extorsionado. Yo me sentí, sí, lo dije, aparte públicamente, ¿no? Yo salí muy molesto de todo este tema, porque eso vino de arriba, o sea, de la luna parecía que cayó ese tema. Entonces, bueno, si estamos en un acuerdo, se respeta el acuerdo, me olvidé, dijo la fiscal. Si hubiera dicho, en ese momento yo hubiera dicho no, ¿entiende? ¿Y qué pasa? Entonces, como ese acuerdo no podía realizarse porque yo estaba por apelar, ahí es donde la Fiscalía cambia el rumbo y dice, bueno, entonces ahora voy a pedir la prisión preventiva, mientras tanto se tramita el incidente de la apelación. Entonces, mi cliente resolvió, me dijo, por favor, se termina acá y bueno. Y ese fue el tema. Eso Bien. sí que se está dando en este ámbito con las aplicaciones de esta ley. Fernández, sobre el tema del factor económico, por favor. Sí, el artículo 80, que es uno de los artículos que quieren ser modificados por uno de estos 2 proyectos de ley que se han presentado al respecto de la ley 19.580, los 12 sueldos, que es una pena tarifada mínima, son parte de la pena, parte de la pena para víctimas de violencia basada en género. Y en realidad lo que se persigue es nada más y nada menos que cumplir con lo que el Estado uruguayo se ha obligado en distintas convenciones internacionales respecto de la reparación patrimonial a las víctimas, porque la reparación también es parte del acceso a la justicia de estas víctimas. Y realmente me resulta hasta un poco jocoso que les preocupe tanto el artículo 80 y el pago de la sanción, cuando la realidad es que quienes defendemos víctimas sabemos, y también quienes defienden imputados lo saben, y si son honestos lo tienen que decir, en un alto porcentaje, los que no tienen para pagar la pena son su mayoría. Y los pocos que tienen se ofenden, incluso tratando de que no sea por en realidad lo que perciben en forma mensual, que es otra de las posibilidades que tienen, o en su caso tarifar mínimo 12 salarios mínimos, porque si no, no tenés ni siquiera un monto mínimo para poder reclamar. Realmente
No sé por qué les preocupa tanto. La ley dice 12 ingresos mensuales. Sí, 12 ingresos mensuales del denunciado o 12 salarios mínimos. Bien. Si no tuviera un ingreso, porque la persona va a ir privada de libertad y va a quedar sin eso y no tendríamos cómo hacer esa cuenta para solicitar la reparación patrimonial. La realidad es que creo que quizás me sobran los dedos de las manos 2 veces para decir cuántas penas se han podido efectivizar en el cobro. Y entonces... ¿Pero por qué? ¿Por qué no se pueden efectivizar? Primero, porque como estuvimos hablando hace un momento, es una realidad que hay personas que están en calidad de imputado y no tienen ese dinero, ni siquiera los 12 salarios mínimos. Y otros que sí lo tienen, pero que buscan la forma de evadirlo. Entonces, para vos no es un incentivo el tema económico. Porque la realidad es que no lo cobran. O sea, quien dice eso realmente está desconociendo la realidad de cómo funcionan estas situaciones. Y también, ya que preocupa tanto la regulación que tiene esta ley, también es desconocer cómo funciona la justicia en relación a esta ley, si la preocupación es la interpretación que se hace de esta ley en la aplicación de la justicia, cuando en realidad cuesta muchísimo la aplicación de la perspectiva de género, el análisis crítico del derecho, como lo había mencionado, por parte de los magistrados, de los fiscales, de los defensores, de todos quienes participamos en el sistema de justicia, porque la realidad es que no está dentro de una formación de base. Uno tiene que preocuparse, tener la formación específica, buscar la capacitación y la sensibilidad para poder estar en estos temas. Bien, tenemos que hacer una tanda, pero tenemos mucho todavía para compartir con ustedes. Nos queda la pregunta cruzada entre Fernández y Moller, también la voz de la gente. Salimos a preguntarles qué opinan ustedes. ¿Creen en la justicia? ¿Confían en la justicia? Porque en definitiva, si algún día nos toca, eso es un factor más que importante. Y también vamos a poner el último femicidio que ocurrió hace algunos días y que tiene ahí un detalle fundamental de si está funcionando bien el sistema o si efectivamente estamos desprotegiendo a quienes se animan a ir y denunciar. Ya venimos. Para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda dentro y fuera de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, Acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en acompaña.uy o llama ahora 0800 8939. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Continúa el debate, continúa todas las voces, estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de la justicia y eso es lo que salimos a preguntarle a ustedes, a los uruguayos. ¿Creen, confían en la justicia? Y esta es la respuesta. Yo creo que hay justicia para los que tienen de una manera y para los que no, es otra. No se puede confiar. A raíz de muchos casos que se tapan. Confío, sí, es un sistema lento pero confiable. Yo creo que es fuerte el sistema, con problemas, con cosas, con desafíos, pero creo que es fuerte y confío. Depende qué situación. Es complicado, es muy complicado, porque hay situaciones que deberían ser más estrictas, las penas, por así decirlo, pero hay otras que sí. Confío, en principio sí, aunque veo que hay ciertas irregularidades que se han comentado con respecto a las filtraciones de fiscalía, esos problemas internos que ha habido, etcétera, pero en general sí confío en la justicia uruguaya.
opiniones diversas, pero vamos a ir al lado del género, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Y esta semana hubo una mujer en Punta Colorada que confió, que hizo la denuncia y que le pusieron medidas, restricción de acercamiento, en definitiva. Básicamente le dijeron al agresor, a su expareja, pórtese bien. ¿Qué pasó? Una hora después, la mató. Entonces, la pregunta es, ¿no hay ahí también, en esto que estamos respondiendo cuando una víctima va a denunciar, capacidad para mejorar la ley y la legislación y la respuesta que estamos dando? Fernández. Entiendo que, como hemos en el transcurso de este programa mencionado desde los distintos lugares que ocupamos, los invitados, los panelistas, ha quedado claro que la ley no está plenamente en su aplicación. Está vigente, pero no tiene recursos en su aplicación. Y eso perjudica lo que es el equilibrio que tiene que ver en el sistema de justicia, que por suerte vimos los uruguayos en un amplio porcentaje creen en ese sistema de justicia. Pero para que esta ley tenga plena vigencia, cumpla su objetivo de protección a las víctimas de violencia de género, hay que dotarlas de recursos. Vos planteabas hablar del femicidio de esta semana y ahora lo poníamos sobre la mesa. ¿Para vos ese femicidio ocurrió por un tema de recursos? Para mí ese femicidio podría ser evitado si se hubiese tomado en ese momento las medidas suficientes. Yo no conozco el caso en profundidad, pero muchas veces el simple relato de la denuncia no es suficiente para hacer una valoración de riesgo adecuada. Evidentemente acá no hubo una valoración de riesgo adecuado porque esa señora, por una situación, no conozco el caso, repito, pero muchas veces ocurre que la señora va, cuenta una situación de alto riesgo y no se le ofrece quizás una custodia. No, fija, perdón, quería decirte, para que sepa, en este caso la mujer hizo la denuncia y le ofrecen custodia policial y ella dice, prefiero no tenerla. Ahora yo pregunto, en un caso de estos, ¿no tendría que tener otro tipo de acompañamiento y decirle, mire señora, la situación es difícil, usted viene a hacer una denuncia muy grave de alguien que la quiere amenazar y la quiere matar, le recomendamos y le pedimos que tenga una custodia policial por algún tiempo? No pasó, llegó el hombre y la mató. O se la imponés. Exactamente, en esos casos yo creo que ahí nos falta mucho todavía en este tema. Está bien, pero ahí también pueden decir el tema de la libertad, ¿no? De decisión, en definitiva. No incluya la libertad si no hay seguridad. La cuestión es que si hubiese tenido ese acompañamiento, ese asesoramiento, y dijo que no a la custodia. ¿Por qué dijo que no a la custodia? Porque muchas veces la custodia implica para la mujer, y las mujeres lo saben, una limitación de su libertad. La señora se tiene que quedar en su casa con los 2 funcionarios del Ministerio del Interior que solo le van a permitir salir para ir a trabajar, ir a atender su salud y a educación, a veces ni siquiera acompañando a sus hijos a la escuela y ni que hablar de ir a la plaza. La señora se siente presa. Sí, pero es preferible sentirse preso a que te maten. Claro, O sea pero esto está también previsto en la ley. Estamos hablando ante una situación extrema, no cualquier cosa. Claro, te voy a cuidar porque tengo a alguien que te quiere matar, no es ¿Cómo el funcionario del Ministerio del Interior va a tener la capacidad suficiente para distinguir si realmente en esta circunstancia tiene ese riesgo de vida? La realidad es que esa señora tendría que haber podido confiar en el sistema de justicia en estas custodias si no supiera todas estas situaciones que lleva el tener custodia en su casa, para haberlo aceptado, haberse retirado a su casa con una medida suficiente para esto. Y si no, bueno, se ha planteado, yo no sé las circunstancias de ese caso en particular, si ese femicida fue citado a declarar para explicarle cuáles eran las situaciones. A veces no se encuentra. Fue citado a declarar, le declararon distancia, pero en la policía, ¿no? Sí, es a nivel policial, no, es a nivel policial. Pero hay un tema ahí, claro, es la evaluación de riesgo, ¿no? Que se hace también. No sé si la doctora Sí, adelante, Moller. Adelante, Moller. Te interrumpí. No, está bien. Bueno, el sistema funciona en base al teléfono, esa es la realidad. También funciona así el sistema judicial, por llamada telefónica. Se confía en quien te llama. Entonces, el tema ahí, por lo que me han estado ilustrando ahora, es que un juez tomó una resolución, que es el no acercamiento, etcétera, las medidas normales, digamos, del inicio, y se la comunican a la contraparte, al cual lo citan a la comisaría, porque es ahí donde va y ahí es donde toma la determinación. Claro,
la señora no tenía la custodia que se le proporcionaba y bueno, pasó lo que pasó. Eso es muy difícil de poder prever también. Ahora, no hay, los jueces no pueden, es imposible, digamos, que ante una situación que la policía comunica, mire, vino una señora y dijo tal cosa, que un juez se constituya y diga, tráigamela ya. Es muy difícil armar todo ese tema, eso está claro. Y bueno, las mentes complicadas. Perdón, ¿por qué es difícil eso? Porque, mire, tendría que tener una especie de juez las 24 horas para todas estas situaciones. El sistema está armado diferente. El sistema es tomar las primeras, claro, está armado tomando las primeras y más urgentes diligencias, digamos, para proteger a la presunta víctima y luego a las 72 horas hacer lo que pasa que a veces hay como desconexiones, pero eso pasa habitualmente, ¿entiendes? Tenemos que ir a la pregunta cruzada. Llega el momento en el que se preguntan nuestros invitados. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, Fernández le va a hacer una pregunta a Möller. Möller responde y luego le hace una pregunta a Fernández. ¿Por qué? Porque tiramos la moneda en la pausa y salió que Fernández pregunta primero. Tienen 90 segundos para responder y después obviamente que pueden plantearse ahí alguna discusión, pero no se me pregunten varias cosas. Es una pregunta. De cortita. ¿Está? Bien, en relación al comunicado que la asociación que el doctor preside, quería preguntarle cuántas denuncias por simulación de delitos han llevado a cabo desde la asociación, ya que entienden que existen denuncias que no tienen una base real y por eso se afilian a esta posición, bueno, de modificar la ley 19.580, por ejemplo. Tiempo para responder. Sí, nosotros lo que, como dije al principio, funcionamos como una caja de resonancia en la cual nos relatan cuestiones que los profesionales que son asociados a nuestra asociación entienden que está ocurriendo en determinados casos. Yo no tengo una estadística, pero sí tengo muchas que con convicción nuestros socios nos están planteando. Pero número no me pida porque no tengo, pero tengo porque somos la caja de resonancia y digamos, somos una asociación en formación, en el sentido de que estamos trabajando hace 3 años y todavía no tenemos todo lo que tendríamos que tener para poder tener nuestras propias estadísticas y eso. Algunas cosas tenemos, otras que no. Möller le pregunta a Fernández. Sí, no, ya acá hablando de tema de la denuncia falsa, usted en el ejercicio profesional, digamos que a diario tiene, ¿ha tenido la percepción de que patrocina determinadas personas que pueden estar haciendo una denuncia falsa? No, porque como usted sabe, parte de nuestra formación tiene una alta connotación ética. Y si yo estoy ante una persona que de su relato percibe que no hay una verosimilitud, bueno, seguramente habrá otra defensora o defensor que quiera acompañar a esa persona en su denuncia, pero realmente no me ha pasado, no he tenido la experiencia de acompañar a alguien que sienta que está mintiendo, que está utilizando el sistema. Y no conozco yo tampoco de otros colegas que me hayan contado, mirá, me está pasando esta situación. Realmente no. Ni yo he tenido esa experiencia, ni de los colegas o las colegas con las que estoy en un trato cotidiano. Bien. Vamos a abrir el panel, ya estamos cerrando, así que el comentario final es, pero ¿en el paso les pasó de tener alguna denuncia falsa o darse cuenta que están acompañando algo? Te lo pregunto también, hubo un caso que fue muy polémico, que fue el caso María. No me quiero meter en eso porque es largo de analizar, pero en su momento fue un caso que uno decía, complicado. Sí, un caso complicado que no fue ninguna denuncia falsa, fue claramente una situación gravísima que vivió esa niña, que hoy por suerte ya está con su mamá de vuelta, pero después de un sufrimiento enorme, ¿no? El caso de María, habían pericias técnicas que hablaban de la violencia. O sea, hay un relato que se instala, que es el de la denuncia falsa, que no es solo en Uruguay, es en América Latina. ¿Qué pretende ese relato de la denuncia falsa? Poner en tela de juicio el avance de los derechos humanos. Los abusadores mienten y sus abogados defensores van a intentar hacer lo imposible por defenderlos. Los violentos mienten. Entonces, acá es muy importante priorizar, que un gobierno priorice
tenga voluntad política para que esta ley realmente tenga el presupuesto necesario y tengamos equipos técnicos especializados, no que trabajen desde sus sesgos, sino que sean especializados y que entiendan de lo que se trata. Parecería que es tan banal ir a hacer una denuncia, como que yo ahora voy a la seccional y me enojé con mi esposo, le hago una denuncia y nunca más va a ver a sus hijos. O sea, eso no es cierto. Eso es un relato que se establece. Pero no hay casos también donde hay mentiras. Bueno, otro caso, el cordón, claro, que fue polémico también con el tema de... Ese caso le vale una denuncia, ¿no?, al Estado uruguayo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, yo creo que no está todo cerrado en ese caso. Y lo que pasó en el cordón, ¿qué le pasó a la víctima? Escarnio público, la echaron del trabajo, toda su intimidad puesta en... O sea, ¿quién pierde? Siempre pierden las denunciantes. Entonces, ojo con decir que tan fácilmente se puede hacer una denuncia falsa y que los pobres violentos y no sé cuánto, no es tan así y son muy manipulados. ¿Ustedes nunca detectaron una denuncia falsa? Nosotros hemos tenido situaciones que hemos descubierto la manipulación y no hemos acompañado esos casos. Sí hay denuncias falsas a nivel internacional, está entre el 1% y el 4%. Rodolfo. Bueno, para mí acá el tema, la palabra clave que la nombró nuestra compañera del Palén, es impunidad. Aquí el delito en este país goza de impunidad en todos los sentidos, y no es algo que afecte a las mujeres o que afecte a los hombres, nos afecta a todos los habitantes del país. Hay una gran impunidad porque no está funcionando bien la justicia, no tenemos una buena legislación y porque no está funcionando bien la policía. Bien. Estamos regalados por el solo hecho de vivir en este país. El Estado no nos protege. Hay que poner la bomba de humo para vos, Tomás. Tema complejo, delicado, muy difícil, afecta todos los días a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Precisamos presupuesto, una estrategia clara y una coordinación de esfuerzos porque hay mucha gente sufriendo. Bien, doctor Enrique Moller, doctora Natalia Fernández, les agradecemos mucho por estos minutos acá hoy. Bien, una frase, bien breve. No, simplemente agradecer el estar participando acá y contar realidades que se están dando y nuestro trabajo en base a procurar estas reformas, porque no solamente la reforma esta de la ley de género, sino también del Código de Proceso Penal, que está muy mal y necesitamos que hayan reformas en serio. Para eso ya instrumentamos una comisión y quería dar el dato, el doctor Gonzalo Fernández va a presidir en nombre nuestro y en forma independiente para poder trabajar en estos temas. Bien, Natalia, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para mí es necesario considerar especialmente las víctimas de violencia de género, que no es un delito como el robo de una cartera, donde no se duda que a una persona le robaron la cartera, aunque no tenga la cartera. La víctima de violencia basada en género tiene que hacer un plus siempre para poder probar el delito del que fue objeto. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Ojalá este tema lo pongan sobre la mesa en el almuerzo del domingo. Buen descanso, nos vemos.